García, ya estamos en su programa Aprendamos de Todo y el día de hoy es un placer de verdad que nos permitan entrar a sus hogares y estamos transmitiendo desde los estudios de Canal TV Regional Chihuahua. Saludos por ahí a varios municipios en donde nos están sintonizando, en Camargo, en Moqui, en Delicias y en muchos otros. Y a propósito de estos municipios que nos están viendo, uno de nuestros colaboradores de la sección de historia nos va a hablar de esto. Bueno, pero déjenme decirles quiénes nos acompañan el día de hoy. En la sección de psicología, el licenciado Rodolfo Marmolejo nos trae el tema Padres de hijos adolescentes de hoy. Fíjense cómo era uno de adolescente y cómo son los adolescentes de hoy. Yo recuerdo que mi mamá nos controlaba con la pura mirada, mi madre y mi padre con la pura mirada nos controlaba, ahora no es tan sencillo, pero en fin, el experto es el licenciado Marmolejo. En la sección de cultura, el doctor Manuel Horacio García nos trae la segunda parte de marcas comerciales, que por cierto tuvo mucho éxito la primera parte y pues continuamos. ¿Usted sabía de dónde proviene, por ejemplo, la Barbie? ¿Cómo nació? Estas muñecas tan, pues que jugábamos, yo también me tocó jugar mucho con ellas. ¿Cómo nació la Pepsi-Cola, la Coca-Cola y otras marcas comerciales? Pues quédese con nosotros porque va a aprender mucho de eso. En la sección de historia, señor Alfonso Sotelo, nuestro historiador de quienes les comentaba hace un momentito, él nos habló de los 5 municipios de la cobertura de este canal TV Regional Chihuahua, que próximamente también se va a ver en Ciudad Juárez. Y pues tenemos también 4 palabras mal dichas que por ahí de repente oigo y que hay que aprender de verdad a hablar correctamente nuestro bello idioma. Y ahorita vamos a hablar un poquito sobre estas palabras que las saqué yo de la televisión esta semana. Pues iniciamos de lleno con la sección de cultura y es un placer recibir al licenciado Rodolfo Marmolejo. ¿Cómo estás? Muy contento de estar aquí en esta nueva casa televisiva. Donde también tienes tu programa. Por cierto, es entre chihuahuenses, valiente y hospitalariamente leales. Así como somos, ¿verdad? Pues los sí, chihuahuenses. realmente es la descripción realmente de nosotros, valiente y hospitalariamente leales. Dime si no. Sí, como, Mira, como nuestro escudo, ¿verdad? Por cierto, ¿y cómo eres Ajá. hospitalaria tú aquí, siempre con tu calidez que te caracteriza? Muchas gracias. Pues mira, ahora nos traes un tema muy interesante que seguramente a todos los padres de familia que tienen hijos adolescentes, pues les va a llamar mucho la atención y les va a ayudar. Esperemos que sí. Esa es la idea. Y es que lo que dices es cierto de los adolescentes de hoy. Totalmente por razones obvias diferentes. Diferentes en el sentido de que la influencia de las redes sociales, así de entrada, la influencia de los contextos sociales en los que se desenvuelven en la actualidad. Por supuesto que todo eso incide en sus actitudes. No es que sean malos, no es que sean mal criados, no es que sean peor. Lo que sucede es que están afrontando una serie de circunstancias y de influencias
que son objeto de influencias que les van despertando una serie de intereses y de motivaciones que no coinciden con los esquemas mentales que los padres tienen, y en eso es donde empiezan a salir chispas. Chispas. Y fíjate, pues la etapa de la adolescencia, como los números en inglés dicen, son del 13, del 13 al 19, al 19. Sí. Y pues es una etapa en la que hay demasiados cambios físicos, cambios hormonales, pero sobre todo los cambios de conducta. A ver, cuéntanos un poco sobre los cambios de conducta. Pues mira, Blanca, en realidad esos cambios son solamente la expresión de las circunstancias que te estaba mencionando, que estaba mencionando a tus televidentes. En ese sentido, esos cambios se pueden y se deben de comprender. A veces, con toda la buena intención, los padres le dicen: mijo, yo a tu edad, mijo, en mis tiempos, hija, yo qué esperanzas que a tu edad. Por supuesto que eso le resulta ajeno a ese hijo, a esa hija. Inclusive a la hija, las hermanas dicen: mamá, ¿por qué a nosotras no nos permitía esto y aquello que sí le permite a mi hermana la más chica? ¿Se acuerdan nosotros? Sí, ¿No has escuchado esas expresiones? ¿Qué otras expresiones has escuchado? Pues sí, yo lo decía también, ¿no? Porque a nosotros las mayores nos tocó la peor parte, Ajá. ¿sí? Mi padre nos dejaba ir a las fiestas hasta las 12 de la noche, yo tenía que andar detrás de mis hermanas para llegar a las 12 de la noche, hasta que un día le hablamos con mi papá y le dijimos: ¿sabes qué? Nos dicen las cenicientas, ya no vamos a ir a ninguna fiesta. Y nos dejó ir hasta la 1. Fíjate, en aquel entonces. Pero aquel entonces ya era una exageración. Sí. Entonces, mira, definitivamente los jóvenes a veces nos preocupamos mucho los padres, que porque no recogen su cuarto, que porque no hacen determinada cosa. Pero también hay que ver que el cuarto de los adolescentes es su santuario, es su refugio, ¿verdad? Por supuesto, zona prohibida para los padres, la recámara de los hijos adolescentes, zona prohibida. Es precisamente como si fuese el capullo de la mariposa. Ahí se está gestando, está cambiando los colores que habrán de manifestarse en su personalidad, en su manera de ser, en su manera de actuar. Y en ese sentido, ellos ahí están reflexionando. Por eso lo que menos se ocupan es de que esté limpio su cuarto. No porque sean sucios, sino porque están abstraídos en sus imaginaciones, en sus fantasías, en cómo quieren ser y cómo quieren comportarse y presentarse ante la sociedad. Entonces, si les respetas ese contexto, o bien puedes tener una recámara de tus hijos adolescentes como una mueblería, pero sin hijo, pero sin hija. Y se van a las tapias, se van abajo de los puentes, con un bote de spray, rayan una de las superficies y sienten eso de ellos. Tienen un sentido de pertenencia y se quedan ahí, y tú, en aquella recámara de tu hijo adolescente, limpia como mueblería, pero sin hijo, pero sin hija. Fíjate que me recuerdas mucho a mi hijo, que ojalá y no me esté viendo, porque si no va a decir que ya lo estoy balconeando. Pero déjenme decirles que cuando salía con sus amigos, yo le decía: primero dejan la recámara recogida. No, pues ponía todo debajo de la cama. Sí, yo ya sabía. Pero si yo entraba al cuarto de mi hijo y revisaba, de repente sí revisaba su cuarto, la mochila, pues por las dudas, y un día me dice mi hija, me dijo mi hija, que en paz descanse: está pintando su cuarto horrible, déjalo. Claro. Es su cuarto, después lo pintaremos de otra manera, o él lo pintará de otra manera. Y efectivamente, pasó el tiempo: ay, esto ya no me gustó, y lo volvió a pintar ya muy bien. Fíjate que me encanta lo que dices, maestra. Y te voy a decir por qué, para que no parezca nada más amabilidad de mi parte. Estoy aquí en tu set. Estoy aquí en tu set. Para que no digan que me estás dando por mi lado, ¿verdad? Que te doy el avión. No. Fíjate por qué. Es el caso de que aquel padre llega a su casa y ve a su hijo adolescente rodeado de la tía más joven, la más nice, la más moderna, sus hermanos, y dice: ¿Qué están haciéndole al Junior? Y le dice la esposa: le están pintando el copete verde. ¿Qué? Que le están pintando su copete verde. Tenía ganas de traer su copete verde. Al rato pasa el chamaco con el copete verde. ¿Qué? ¿Y eso, mijo? ¿Qué te parece, pa? Mira, es lo que se usa ahora. Le dice el papá: mira, mijo, cuando naciste, yo todo soñé, menos tener un hijo con el copete verde. Pero bueno,
Sí. Y ahí anda el chamaco, el adolescente, con su copete verde. A los 2 meses, mes y medio, dice, oye Junior, ¿y tu copete verde? ¿Qué pues, pa? Ahora se utiliza así, de piquitos, ahora de mango chupado. ¿Qué pues, pa? Agarre la onda. Bueno, está bien. Al poco tiempo, ¿qué pasó, Junior, y tus piquitos en tu cabello? Eso ya pasó, pa. Eso ya pasó. Ahora es acá vaquero, country. Es más, a ver cuándo me compro otras botas, ¿no? Porque es lo que ahora le gusta a las chavas. O sea, cambiando total y continuamente. Mientras el padre de enseguida sigue peleando y discutiendo con su hijo adolescente por el copete verde. Que el otro ya no le importa si está de moda o no, lo que quiere es llevarle la contraria al papá. Nos están midiendo, Fíjate. nos miden los adolescentes y definitivamente hay que seguir las reglas. Tienen reglas, si por ejemplo están en el colegio de bachilleres, pues tienen que ir fajados, tienen que seguir las reglas, tienen que ir con el cabello corto, en fin, tenemos que ponerle límites. Yo recuerdo que hace bastantes años, ya este programa tenemos 11 años al 11, aire. felicidades, Fíjate, felicidades, 11 años felicidades. al aire, ya vamos por la 4ª televisora. Y yo recuerdo que en una ocasión que invité al licenciado Marmolejo, él decía sobre que el joven también tenía que ser responsable, porque tú mencionaste algo sobre, Dios. lo tengo tan presente, cuando el adolescente va a la playa, la mamá ahora que estamos en temporada de vacaciones, próximamente que vamos a estar en temporada de vacaciones, la mamá le compra sus guarachitos, le compra su toallita, su traje de baño para que vaya con los amigos a la playa o no sé, con familiares. Y resulta que se le olvida la toalla o perdió los guaraches. O todo. O todo. Así. Cuéntanos al respecto. Sí, fíjate que primero me llegas al corazón recordando eso. Es que tengo muy buena memoria de todo lo que nos enseñas. Ay, por favor, no, tienes buena memoria independientemente de que sea yo, pero, Gracias. pero te lo voy a sustentar además. Fíjate que es el caso de que efectivamente aquella señora preocupada y decía, fíjese que, pues que mi hijo en su viaje de estudios, Era de sí, de graduación, de la escuela, pues hicieron actividades y todo para irse precisamente a la playa. Dice, van a estarse nomás 2 o 3 días, porque pues no se pudo completar más, y no hallo si dejarlo ir. Le digo, ¿y por qué no lo dejarías ir? Es que me quedo con el pendiente que le vaya a pasar algo y yo tan lejos y él hasta allá, imagínese. Fíjate, esa sobreprotección Sí, común, pero Hasta que habría cierto punto, sí, común, pero habría que ver qué tan saludable. Digo, eso sería motivo de otro tema, pero Sí, bueno. sí. Pero aquí el asunto va en que lo deja ir. Y el angelito, pues sí, como tú bien dices y recuerdas, la señora le compra sus guaraches, su traje de baño, su toalla y se va 2, 3 días. Cuando regresa, la mamá empieza a desempacarle la mochila y dice, mijo, ¿y tu toalla? Mijo, si yo te puse unos guaraches. Es que como dijeron que ya nos veníamos, ya no me dio tiempo de juntar todo. Fíjate, si eso, la pregunta es, si eso es en un simple viaje de 72 horas, ¿qué será para la vida? Para poder hacerse responsable de sus cosas, para hacerse responsable de lo que le pertenece y hacerse organizado. Por eso es importante, pues, que cuando llega a la adolescencia, llegue equipado con principios, valores y un trato formativo. Fíjate la palabra que utilizo, formativo, de tal manera que cuando se presente en circunstancias así, él va a poder asumir la responsabilidad que tiene respecto a sus cosas, respecto a su libertad, porque te ocupaste de formarlo durante la niñez con principios y valores que lo enseñaran a ser autosuficiente. Subrayo, autosuficiente, no con esa dependencia de mamá que quizá lo que está haciendo es malamar y cuando llega a la adolescencia ni tiene idea de cómo asumir los cuidados y responsabilidad. Así es, amigos, y nosotros estamos al pendiente de nuestros hijos desde antes de que nazcan. Estamos muy al pendiente durante la etapa de su niñez. No vamos a batallar tanto cuando sean adolescentes, definitivamente. Cuando están bien cuidados, cuando tienen tiempo de calidad, de cantidad, cuando se les marcan límites, definitivamente no se batalla tanto.
Entonces, pues es un tema que da para mucho. ¿Qué te parece si hacemos la segunda parte? ¿De veras? No, yo encantado. Y aparte, bueno, fíjate, tengo una amiga que yo quiero mucho, que no se necesita mucho tiempo para querer a una persona, que se llama Miriam Velasco. Y Miriam Velasco, que ve el programa, te mando un fuerte abrazo, y puso en las redes sociales que tú eras una persona, el mejor psicólogo, y que el doctor Horacio era muy innovador. Y pues felicitó al programa, que porque iba a estar también con la sección de historia, muy bueno. Pues no me cabe duda lo de la sección de historia, y en cuanto a este comentario, que se agradece, por supuesto. Y bueno, lo que siempre digo, no es al burro, sino al que va en él. Ah, bueno. Sí, es que lo digo de esta manera, perdóname. Cuando Jesucristo iba entrando a Jerusalén, a propósito de la temporada, Sí. iba en un pollino y la gente le ponía palmas y mantos para que pasara. Y el burro que iba caminando dijo, pues soy el más burro de todos los burros. Y alguien le dijo, no, burrito, no es a ti, sino al que va en ti. Así es que no me quedo con un gracias que no me pertenece. Ah, Gracias bueno. por eso. Sí. Pues le damos las gracias al licenciado Rodolfo Marmolejo, y es un placer de verdad tenerlo aquí, porque siempre aprendemos mucho de él. Vamos a un corte comercial y regresamos con el siguiente segmento, amigos. Gracias, licenciado. No, por favor, gracias a ti. Corazón de melón, 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 melón. Corazón, everybody. Corazón de melón, 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 melón. Corazón, corazón de melón, 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 melón. Corazón, corazón de melón, 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 melón. Corazón. Your heart is a watermelon heart, just a watermelon heart. You're so sweet, it thrills me. You're so cold, it chills me. Corazón de melón, 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 melón. Corazón, everybody. Corazón de melón, melón. Corazón de melón, 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 melón. Corazón, everybody. Corazón de melón, 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 melón. Corazón, corazón de melón, 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 melón. Corazón, corazón de melón, 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 melón. Corazón. Your heart is a watermelon heart, just a watermelon heart. You're so sweet, it thrills me. You're so cold, it chills me. Corazón de melón, 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 melón. Corazón, everybody. Corazón de melón, melón. Es un placer recibir aquí en la sección de historia al señor Alfonso Sotelo, que
pues tiene con nosotros ¿cuántos años, señor Sotelo? Pues ya? en noviembre cumplí 9, aunque ya noviembre ya no salí al aire, pero estoy empezando el 10º. El 10º, fíjense nomás, tenemos colaboradores de lujo desde hace mucho tiempo y lo apreciamos muchísimo al señor Sotelo, y el día de hoy, a propósito de que nos están viendo en Cuauhtémoc, en Delicias, en Mioqui, en Camargo, pues nos viene a hablar de estos municipios, ¿verdad, señor Bueno, Sotelo? sí, mire, es que es la oportunidad de dar a conocer la historia. Siempre en estos 9 años anteriores he hablado de Chihuahua, de algunas cosas internacionales, pero ahora es la oportunidad de empezar a hablar de los municipios cercanos, que es a donde está llegando la cobertura de esta nueva televisora. Quisiera primero empezar por hacer una invitación, bueno, pues a los cronistas históricos de estos municipios, a las oficinas de turismo y en especial a los presidentes municipales de Cuauhtémoc, Camargo, Delicias y Mioqui, que nos apoyen a través del departamento correspondiente, llámese archivo histórico, llámese cronistas, que nos manden la historia actualizada. ¿Por qué? Porque esos municipios últimamente están ya paleografiando las grandes cajas de la época colonial. Entonces, yo les voy a hablar de la historia de esos municipios. Sin embargo, esa historia está un poco más atrasada con los nuevos datos que ellos nos pueden aportar. Entonces, si ellos nos mandan la actualización de los datos, si ellos nos mandan los edificios coloniales más importantes, fotos, si ellos nos mandan los personajes más notables de esos municipios, a cada municipio le podemos ir dando su historia correcta y actualizada. Así es, por ejemplo, lo del INEGI, ¿no? Lo de los pobladores, pues son, imagínense, cada 10 años son los censos. Tenemos ahorita es el 10 y nos del dice, 2010. exacto, y nos dice una cantidad de delicias que ya no checa Ya no con la es. realidad. No, desde entonces 2017, imagínense. Sin embargo, sí podemos hablar de ellos. Mire, todo lo que es la parte sur de aquí de Chihuahua hacia el sur, vamos a hablar lo que es Jiménez, Camargo y Mioqui, todos esos pertenecían o eran gobernados tanto militar como políticamente de los presidios. Los presidios eran las guarniciones militares que había tanto para cuidarse de los salteadores como de los indios bárbaros, que era muy común que asaltaran los pueblos y las rutas de las diligencias. Bueno, entonces todos ellos dependían de allí. Camargo era Santa Rosalía. Después, en honor a Ignacio Camargo, héroe independentista que muere fusilado en Chihuahua porque acompañaba a Hidalgo en mayo de 1811, de ahí viene el nombre. Entonces, es Santa Rosalía de Camargo, es Ciudad Camargo o es Camargo a secas, ¿ok? Que nos lo aclaren ellos si han logrado ya que se vuelva el nombre antiguo o si todavía sigue siendo nada más Ignacio Camargo sin el Santa Rosalía. De ahí nos brincamos a Mioqui. ¿Por qué a Mioqui? Porque Mioqui era una región eminentemente agrícola, que llegaron los franciscanos, era un pueblo de visita, nada más. Pueblo de visita es aquel que no tenía una autoridad fija, ni eclesiástica ni civil, sino que dependían de una ciudad más grande y periódicamente eran visitados. Bueno, entonces poco a poco se va formando también Mioqui. Hay 3 fechas: cuando es el pueblo de visita, cuando es presidio y cuando es ya ciudad o villa de Mioqui, y ahora Mioqui. Porque, bueno, también Mioqui pues era San Pablo, ahora es Pedro Mioqui por el militar que ayudó a Benito Juárez en 1864, y desde entonces Benito Juárez, en su estancia en Chihuahua, autoriza o ordena que se le ponga el nombre del militar que muere por defender a Hidalgo, asesinado o fusilado en Parral. Bueno, Delicias se cuece aparte. Delicias nace, es el municipio más reciente. Delicias nace del sistema de riego 5, que es
regado, irrigado por las presas, tanto la de Boquilla como la de las Vírgenes. Entonces, de ahí nace una estación del tren en donde se carga todo, y de ahí nace en 1935, si mal no recuerdo. Es uno de los municipios más jóvenes, ¿verdad? Y que está en el centro de una área, pues que es un área agrícola muy importante. Una área 100% agrícola, sí, y muy importante. La prueba está que a Ciudad Delicias, teniendo los datos actualizados, podemos decir que es el cuarto o quinto municipio de importancia en el estado. Bueno, de ahí brincamos a Cuauhtémoc, que son los 4 municipios más Chihuahua a los cuales actualmente estamos llegando. Bueno, la colonización o los españoles, ellos van avanzando del centro de la República hacia el norte a través de los pueblos mineros. Entonces, después de Zacatecas va Durango, después de Durango va Santa Bárbara, después de hablo de los más importantes, claro, de luego que entre ellos hubo algunos pueblos más chicos, o reales de milla. Entonces, de así llegamos hasta Cuixihuiriachi en el siglo XVII, es decir, entre 1600 y 1700. De allí de Cuixihuiriachi, la entrada a la sierra es lo que conocemos ahorita como la ruta del ferrocarril al Chepe. Entonces, toda la región agrícola más la zona minera encuentran un punto en los terrenos de la familia Zuluaga, en lo que es ahora Ciudad Cuauhtémoc. Ahí en la estación donde se cargaban los productos agrícolas y minerales es donde se funda Ciudad Cuauhtémoc, gracias a los terrenos que son donados por la familia Zuluaga, que era la dueña de toda la región. Así es, y hay que recordar que este municipio de Cuauhtémoc, pues un municipio manzanero, ¿verdad? La palabra Cuauhtémoc viene del náhuatl, que significa águila que cae. Entonces, pues en la historia nosotros hemos estudiado a Cuauhtémoc, y gracias a este personaje, un rey azteca, ¿verdad? Nuestro rey azteca, pues le pusieron así, efectivamente, que viene de la palabra es Cuautli, que significa águila. Águila que cae o águila que se posa, pues viene siendo la definición, y que es un nombre también que se le da pues a los varones, ¿verdad? Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, así es. Entonces, como Cuauhtémoc Cárdenas, mira, eso me vino a la mente. Sí. Bueno. Entonces sí me gustaría dar los datos. Susana Chaparro, Eduardo Muñetón, José Alfonso Ramos, mi tocayo aquí de Mioqui, una persona sumamente interesada en la historia y en los archivos, sí, y Fernando Peña. Estas personas son las que ahorita yo he encontrado que están con los archivos nuevos encontrados de esa región. Y los están paleografiando, es decir, del español antiguo, para incluirlo ya en la historia de Chihuahua. Entonces me gustaría que esas personas pues nos apoyaran, nos mandaran los datos, y en programas posteriores pues podremos ir hablando de esos municipios, desde luego con el debido permiso y autorización del presidente municipal respectivo, que al final de cuentas ellos van a recibir el beneficio con el turismo o bien con la difusión de la cultura de esos cultura y costumbres de estos municipios. O también pueden ser los presidentes municipales de estos diversos municipios, sí, y que curiosamente estos municipios tienen como capital el mismo nombre. Así es. ¿Verdad? El municipio de Chihuahua tiene como capital, pues, Chihuahua capital, o sea, el municipio de Cuauhtémoc tiene como capital a Ciudad Cuauhtémoc. Entonces, curiosamente tienen las mismas capitales, y pues le mandamos un saludo muy afectuoso a nuestra alcaldesa de aquí de la ciudad de Chihuahua, que es María Eugenia Campos Galván, y por ahí tengo también los nombres de los otros alcaldes, pues del municipio de Cuauhtémoc, que es Humberto Pérez Holguín, del municipio de Delicias es Eliseo Compeán,
Fernández, del municipio de Meoqui, es Ismael Pérez Pavia o Pavía, es Pavia, yo me supongo, y del municipio de Camargo es Arturo Subía Fernández. A todos ellos, a todos los cuautemenses, a todas las personas que nos están viendo, ya sea pues de aquí de Chihuahua o de estos otros municipios, pues les mandamos un saludo muy, muy afectuoso. Y los de Juárez que se preparen también porque próximamente vamos a empezar a hablar también de... Tengo toda la historia escrita por el profesor, no me acuerdo, pero la historia de Juárez, pero pues si ellos nos alimentan con más datos lo podremos hacer con mucho gusto, ya sea a mi correo en el Facebook o bien directamente en la televisora o bien al programa Aprendamos de Todo con su servidora Blanca Lilia. A mí me localizan en el Facebook como Sin Pasado No Hay Presente, que es el nombre con el que siempre doy estas pláticas. Es su lema, nació su lema, sin pasado no hay presente. El señor Sotelo da pláticas de historia también muy amenas, hemos aprendido muchísimo. Fíjese, usted pregúntele a un cuautemense, ¿sabes tú por qué se llama Cuauhtémoc? Quizá eso sí lo sepa, pero una persona de Meoqui o una persona de Camargo, pregúntele por qué se llama Camargo tu ciudad, por qué se llama Meoqui tu ciudad, porque se llama Delicias tu ciudad. Entonces, pues a ver si saben estos datos que nos acaba de dar el señor Alfonso Sotelo. Pues un placer. Estación Delicias, San Antonio de los Arenales, Santa Rosalía y San Pedro Esmeoqui. Esos son los nombres originales. Los originales. ¿Y aquí y el de nuestra ciudad? Chihuahua, ese sí siempre ha sido Chihuahua. Bueno, no, San Felipe el Real. San Felipe del Real, Chihuahua, ¿verdad? Originalmente, pues muy interesante la historia definitivamente. Y hay personas que dicen, bueno, ¿para qué estudio historia? Pues el lema del señor Sotelo nos lo dice. Sin pasado no hay presente. Así es, amigos. Pues vamos a un corte comercial y regresamos con la sección de cultura, no sin antes darle las gracias de todo corazón al señor Alfonso Sotelo. Gracias y saludos a su esposa, señor Sotelo. Muy amable, maestra. Corazón de melón, 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 melón. Corazón, everybody. Corazón de melón, 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 melón. Corazón, corazón de melón, 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 melón. Corazón, corazón de melón, 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 melón. Corazón. Your heart is a watermelon heart, just a watermelon heart. You're so sweet, it thrills me. You're so cold, it chills me. Corazón de melón, 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 melón. Corazón, everybody. Corazón de melón, melón. Corazón de melón, 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 melón. Corazón, everybody. Corazón de melón, 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 melón. Corazón, corazón de melón, 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 melón. Corazón, corazón de melón, 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 melón. Corazón. Your heart is a watermelon heart, just a watermelon heart. You're so sweet, it thrills me. You're so cold, it chills me. Corazón de melón.
tenemos al doctor Manuel Horacio García con la segunda parte de marcas comerciales, que me encanta de verdad esta sección porque he aprendido mucho de todas las marcas con el doctor Horacio. Bienvenido, doctor. Pues muchas gracias, maestra. Como siempre es un placer estar ante todo su teleauditorio. Pues a ver, cuéntenos las marcas que nos trae el día de hoy. Bueno, maestra, pues vamos a hablar sobre pues algo emblemático que ha estado en nuestra sociedad, como viene siendo la marca comercial Coca-Cola. Ajá. Esta nace en 1886 en Atlanta, Georgia, y su fundador fue John Steve Pemberton. Como nosotros sabemos aquí, pues ha estado, como lo estaba diciendo, pues en el transcurso de toda nuestra historia moderna, maestra. Pero hay que decir que esto era anteriormente, maestra, era un fármaco, era un medicamento, no era la bebida que estamos acostumbrados, era un jarabe para problemas de digestión que aportaba energía. Y esta está considerada como la fórmula secreta más famosa del mundo. Esta se vendía en 5 céntimos y se vendía alrededor de 9 botellitas al día en ese entonces, y llegó a vender millones en todos los continentes habidos y por haber. Nuestro país es uno de los primeros consumidores de refresco, pues lamentabilísimo por el índice de obesidad que tenemos también, que estamos en los primeros lugares, tanto en infantil como en adultos. Pero fíjese que eso está comprobado que debido a la mala calidad que tenemos de agua aquí en México, por eso es de que se ha disparado tanto el consumo de este tipo de bebidas, que pues lamentablemente pues es algo malo, ¿verdad? Entonces hay que ver, maestra, que en aquel entonces cada embotelladora usaba un diferente bote, entonces se creaba una confusión. Aquí, como vemos, mire, tenemos pues todo tipo de envases. De los primeros de la ¿verdad? Colección, de los primeros de Coca-Cola y todo. Entonces tuvo que ser Alexander Samuelson, maestra, quien pues crea el icono de botella como la conocemos hasta ahora, que viene siendo esto. Este es conmemorativo aquí a Chihuahua. Aquí vemos la puerta de Chihuahua del 2001, y como vemos pues fue un rotundo boom. Hay que decir que de las cosas importantes que ha tenido, que fue la primera durante la Segunda Guerra Mundial, volvemos a repetir, del 39 a 1945, fue la primera lata que hubo. ¿Para qué? Para transportar y que no hubiera el riesgo de quebrarse y todo eso, sobre todo en los campos de batalla y todo eso. La primera lata fue distribuida por la Coca-Cola durante la Segunda Guerra Mundial. Hay que decir que el creador de este emporio fue él estuvo en la Guerra de los Confederados en Estados Unidos, y se dice que él se hizo adicto a la morfina y a la coca. Hay que también recalcar que este producto en sus inicios se hacía con verdadera hoja de coca, maestra. Verdadera hoja de coca. Y tenía alcohol. Era un vino. Cuando empieza la ley seca en Estados Unidos, pues tiene que quitarse el vino. Entonces se crea únicamente lo que viene siendo, se le agrega la cola, se le quita el alcohol, se le agrega la cola, y posteriormente se le pone al agua, se le pone también gas, se convierte en un refresco gaseoso. Al principio se llamó vino francés de coca, que era tónico ideal, así se llamaba anteriormente. Y hay que ver que cómo ha ido evolucionando al paso por paso. En 1903 se elimina las hojas de cola. ¿Por qué? Por el descrédito que ya había sobre ese alcaloide. Pero fíjense, por eso se llama Coca-Cola, precisamente. Y yo por la coca. del doctor Horacio aprendí que, fíjense cómo viene, ahorita nos van a hacer un acercamiento de cómo viene la Pepsi ahora. Antes las dos venían con letra cursiva. Exactamente. Letra cursiva. Aquí está, mire, maestra, así venía la Pepsi. Ándele, exactamente. Para las personas que no sepan lo que es letra cursiva, pues es la letra que decíamos antes pegada, que ojalá la retomaran en las escuelas de verdad, porque es una letra maravillosa, y que venía la Pepsi con letra cursiva como lo viene la Coca-Cola. Pero hubo una demanda de la Coca en contra de la Pepsi, ¿verdad? Porque Duró decía muchísimos Pepsi-Cola, años, duró y décadas. ahora, por eso ya no dice Pepsi, ya no dice la Pepsi-Cola, nada más dice Pepsi, ¿verdad? Porque así es, porque fue primero la Coca y después, posteriormente a los 7 años, sale al mercado la Pepsi-Cola o la Pepsi, ¿verdad? Sí. Que precisamente entró en un litigio, en un pleito legal, para que le quitaran la cola.
precisamente, que también el otro es un refresco Y de luego, cola y como ahorita vamos para también allá. el logotipo era parecido, o sea, con letra cursiva, pues por eso ahora la Pepsi ya viene con letra script, porque no se dice manuscrita, porque manuscrita significa escrita con la mano y ambas están escritas con la mano. Y otro de los datos importantes que tenemos acerca de la Coca-Cola es que es la segunda palabra reconocida a nivel mundial, en todos los idiomas, después de la palabra OK. El idioma que sea Coca-Cola la reconoce. Sí, Fíjese fíjese. nada más, Y después de la palabra está en OK. español. Exactamente. Está en español, porque Ajá. no decimos Coke en todos los lugares del mundo, es Coca-Cola. Exactamente, es Coca-Cola. Vamos a hablar ahora, maestra, acerca de otro de los emporios refresqueros más importantes, que viene siendo la Pepsi, la Pepsi-Cola, como estaba diciendo. Esta nace en 1893 en New Bern, Carolina del Norte, también en Estados Unidos. Y su fundador fue Caleb Bradham, que era un químico farmacéutico. En un principio se llamó bebida de Brad, por el nombre qué interesante. sí. Esta pues era a base de agua carbonatada, de azúcar, de pepsina. La otra de coca y esta era de Pepsi. ¿Por qué? Porque tenía la pepsina, que es una enzima digestiva, o sea, ayudaba a la digestión. También era un fármaco, fíjese, maestra. Entró como medicamento, tenía extracto de nuez, de cola y vainilla. Durante la Segunda Guerra Mundial, fíjese qué interesante todo esto, durante la Segunda Guerra Mundial, precisamente por el fervor que había nacionalista, adquiere estos colores, maestra, que es de los colores de la bandera estadounidense. Así Y es. de la bandera estadounidense, que es azul, rojo y Qué blanco. interesante, ¿eh? Así es, y adquiere eso, y hay que decir que cuando empiezan aquí, en la década de los 30, empieza a haber se empieza a expandir lo que viene siendo, porque en la Primera Guerra Mundial, remontamos un poquito, en la Primera Guerra Mundial estuvo a punto de la quiebra. ¿Por qué? Porque el insumo del azúcar pues era difícil de conseguir. Pasa la Segunda Guerra Mundial cuando adquiere estos colores emblemáticos y llega aquí a México en 1933, cuando se empieza ya a expandir a nivel mundial la Pepsi, que también es uno de los íconos de la industria refresquera a nivel mundial. Y ya llegamos a cuando uno de los cofundadores que fue, digamos que eran ya de los dueños, ¿verdad? Que era Alfred New Steele, que era el esposo de Joan Crawford, que era una actriz de Hollywood de ¿cómo esos no? entonces. Sí. Ella salía inclusive en las películas con su Pepsi. Fallece él y ella continúa pues como siendo de las dueñas hasta en el 73, que le obligan a retirarse. A Joan Crawford también tiene una historia pues completamente interesante, lo que viene siendo la Pepsi. Aquí estamos viendo ya un acercamiento para ver cómo decía la maestra que era la Pepsi-Cola, la cola que se lo fue quitando después. Esto lógicamente es retro, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver con uno de los productos también icónicos aquí a nivel mundial, que viene siendo el Avon. ¿Cómo no? Llama, crea. El Avon en inglés. El pues eslogan viene de allá, Avon llama, que se dele la bienvenida, ¿verdad? Sí. Esto es creado por David H. McConnell. David H. McConnell nace en una granja en Nueva York, cerca de Nueva York, y él era al principio vendedor de libros. Él era vendedor de libros casa por casa. Y él tenía era tan emprendedor y tenía ideas tan avanzadas en ese entonces, que él le compra a esta empresa a su patrón, con el que vendía libros, se hace dueño de esa empresa y empieza a dirigirse la propia. Pero él empieza a ver, maestra, que el público donde se dirigía, él iba casa por casa a vender libros y él le regalaba un perfume que él mismo elaboraba, un perfume, y empieza a ver que pues a las amas de casa les interesaba más el perfume que él regalaba que inclusive los libros, y empieza a ver que el público donde él se dirigía pues le interesaba más ese tipo de situaciones, y forma en 1886 la Compañía de Perfumes de California. ¿Por qué California? Porque la esencia de esas flores eran precisamente de California. Y ve ese tipo de potencial que tenían las mujeres de relacionarse entre sí y de boca a boca de ir recomendando pues los productos que... A ver, ¿cuál Avon nos trae? Pues aquí porque tenemos, yo recuerdo que mi abuela cuando estaba este pequeña... era mi padre, fíjese, ahí lo tengo yo guardado. Ande. Este era mi padre, que es un En paz descanse. talco Avon. Aquí tenemos también me dieron mire, aquí tenemos uno de las lociones, dice Musk Avon. Aquí lo vemos, ¿verdad? Entonces, es lo que vemos. Y lo más importante de esta empresa fue que en ese entonces
a finales del siglo XIX, pues la mujer no tenía la importancia que debiese tener. Claro. Entonces, tanto de sus derechos y todo eso. Y Pues sí, el todavía hay fundador, mucho por ese qué fundador trabajar. empieza a empoderar a la mujer, al ir de casa en casa. ¿Y cómo, maestra? A empoderar a la mujer y darle la oportunidad de ser dueñas de su propio negocio y de generar empleos, porque se iban de casa por casa y así con sus catálogos. Con sus catálogos Con sus famosos, catálogos, sí. y antes no únicamente, bueno, se vendía desde colorantes para helados y para postres y todo eso, y saborizantes como el saborizante que era un boom en ese entonces, que era el root beer, también se vendía, jabones y todo eso, después fue la expansión Sí, pues de ser de como se perfumes vendía y toda esa anteriormente de cosa. casa en casa y en abonos también, ¿verdad? Así es. El Avon, yo me acuerdo que mi abuela lo traía del Paso y mi abuela le decía Avon, porque Avon, así se así dice es, sí. Pero antes de continuar, pues yo le quiero recomendar una mueblería que es la mueblería que nos proporciona los muebles. Es la mueblería Aymar, amigos, es fábrica de muebles. Pues les hacen ahora para el 10 de mayo, si usted quiere hacerle la cocina a la medida a la mamá, a la hermana, pues a quien quiera, ¿verdad? A la suegra, o quieren hacerle la sala a la medida, pues vayan a Aymar, que es la mueblería. Había un jingle, la mueblería que era un jingle que decía Aymar, Aymar, la mueblería que decora tu hogar. No sé si lo Sí, cómo no. recuerde. Inclusive yo he comprado ahí muebles en esa mueblería y es una mueblera muy prestigiosa aquí en Chihuahua. Así es, tiene más de 30 años. Sí, yo sé, tiene yo más de sé. 30 años en el mercado y se encuentra en la J. María Iglesias, esquina con Pino, y a un costado, en la vialidad Los Nogales, calle Sosa Vera, a un costado de la gasolinera. Y pues ahí les hacen tienen catálogo de las telas y les hacen, por ejemplo, la sala con el color que ustedes quieran, a su medida. Y pues yo se las recomiendo mucho. Les damos gracias a Aymar, la mueblería que decora su hogar. Bueno, ¿Continuamos? maestro, pues vamos a ver, en 1928 se le pone Avon porque quien crea esta empresa era fan de William Shakespeare. Entonces él nace ¿cómo no? en Stratford-upon-Avon. Y el primer logo que hubo, fíjese, era una casa, era igual a la casa de campo que tenían William Shakespeare, que después se cambió en el campo allá en Inglaterra, maestra. Stratford-upon-Avon. Entonces hay que ver otras cosas más importantes. En la Segunda Guerra Mundial, donde se fabricaba eso, lo cede, ¿para qué? Para que se hiciera accesorios para paracaidistas, maestra, máscaras de gas y productos farmacéuticos. Por eso la importancia que ha tenido el transcurso de la historia, todos estos productos que los Las tenemos marcas. hasta las Ajá, marcas. sí. Y las representantes eran los que vendían bonos de guerra para poder financiar precisamente que no tienen suficiente dinero, lo mismo por medio de bonos de guerra que da de Avon, para que vean la importancia que ha tenido. Vámonos rápidamente con la Barbie, que es fabuloso. La Barbie, que es la marca Mattel, es la muñeca más famosa en el mundo y se inicia el 1 de marzo de 1959. Ruth Handler y Elliot Handler, que fueron los primeros, ellos veían a su hija Bárbara, pues se llama Barbie, a su hija Bárbara, pues que jugar, pero a ella le gustaba jugar con las muñequitas de papel que tenían las formas ya sí, ya forma de adultos y todo, Ajá. con pechos y todo. Entonces, esta muñeca fue inspirada en Bill Lilly, pero fíjese la historia tan rara. Bill Lilly era una muñeca que era para adultos en Alemania. Era una muñeca erótica, en pocas palabras. En un rotativo de allá, en los espacios, pues irán el crear una muñeca así exótica y todo, pues que se pareciera mucho a Marlene Dietrich. Pues como resulta, maestra, que se hace después un juguete erótico. Cuando llegan los handlers, pues compran los derechos para que no se hiciera una controversia, porque fue un boom y se empieza a hacer pues una de las muñecas pues más, porque antes eran puros bebés y puras niñas las muñecas, sí, ¿cómo no? y empieza una muñeca pues con formas exuberantes y todo eso. Y pues ahí tiene también sus cosas así. El diseñador que es Jack Ryan, pues tenía su parafilias y todo. Él era una persona así como, pues no muy bien, con ideas sexuales así extravagantes y todo. Y empieza a idear porque le gustan las ruedas exóticas Pero cuéntenos, ¿por qué le dicen Barbie? Barbie por Bárbara, por la hija. Y aparte de la hija, el Ken, se llamaba Ken también. Fíjese, pero la triste historia también de Ken y todo eso, el hijo
pues era un muñeco, el que era un muñeco asexuado y precioso, ¿verdad? Y fue siempre pues motivo de bullying en todos lados cuando él era chico y todo. Siendo él muere de VIH, el verdadero Ken Handler, y sin salir del closet, maestra, porque él era gay. Fíjese Es una de nomás. las cosas así. Miren, ay, no si me haría el favor. ¿El negrito? Páseme por favor. ¿Será de su hija, A ver, maestra? sí. Miren, quiero decirles que aquel también me pasa, por favor, el Barba Mágica, porque yo sé mucho de Barbies y de Ken, porque jugué mucho y todavía me encanta jugar con ellos. Este fue el primer muñeco Ken que salió con cabello, que se llama el Barba Mágica. Y que cuando mi hija y yo lo vimos, ya mi hija estaba grande, que en paz descanse, me dijo, oye, mamá, ¿lo compramos? Claro que lo compramos. Y después, pues ya empezaron a salir con ya más jóvenes, mire, ya con cabellito, con flequito, y luego las Barbies pelirrojas. Y esta fue la última Barbie que yo compré, junto con mi hija. Esta fue la última que en paz descanse, por eso las conservo, las demás pues las regalé. Y esta que se llama América, que es una Barbie, pues que es afroamericana, y que siempre que solíamos ir al Paso, yo le compraba una Barbie a mi hija. Y en una ocasión yo vi la Barbie afroamericana y me encantó, me fascinó, y yo le dije, le voy a poner América, y mi hija no la quería al principio, y dije, no. Y Yo fíjese, no me gusta a mí el racismo, entonces, ¿sabe qué hice? La compré y después, como a los 2-3 días, me dice, ¿me regalas América? Ande, maestra. Entonces, pues ya se la regalé. Entonces, pues esta Barbie ya tiene aproximadamente como unos 20 años. Y fíjese una cosa, porque también la marca Barbie de Mattel ha estado en varias controversias por racismo, porque son inclusive no cuestan el mismo precio. Han sacado la Barbie tatuada, que la tuvieron que quitar, la embarazada, que decían de que incitaba a los embarazos, incluso se levantaba la pancita y estaba el bebé, a los adolescentes, a la Barbie mexicana, que estereotipos horribles que ponían al mexicano, la anoréxica que tenía hasta el retrete para vomitar, a la la anoréxica, la bulímica, perdón, el retrete, la bulímica. Sí, pues es que y todo. ha habido de todo, Y la Barbie inclusive doctora, la fotógrafa. Barbie, está también la Barbie, la musulmana, que entró hace poco, que es prima de la Barbie, supuestamente, dentro de todo esto. Muy bien, doctor. Pues, ¿con qué continuamos? Yo pensé que ya habíamos, pues Saldivas Picot, maestra. ¿Con ese más? Polvo efervescente que eleva agruras, acidez e indigestión. Pues contiene bicarbonato de sodio, ácido tartárico, que es el de la uva, y aparte el ácido cítrico. Pero fíjese, más bien esto, maestra, era el sistema que tenían de ellos de publicidad. Fue en 1931, cuando empiezan a vender la publicidad en la XCW. En el Cancionero Picot. Con el Cancionero Picot, y fue un medio más eficaz de propaganda que pudo llegar, porque llegaba a todos lados. Imagínate en ese entonces, que era la voz de América Latina desde México, llegaba pues en toda la República, y aquí se anunciaba. Entonces en 1932 nace el Cancionero Picot. Esto ya es de los últimos que existió, que venía primero fue Burbujita en los anuncios, y después Juana y Chema, que decían todo en verso y todo, y venía pues las canciones. Mira, aquí tenemos a Chema y Juana, a ver si nos podemos hacer ¿Qué un tiempos aquellos en los que iba uno de a Chema y Juana, a ver si los podemos hacer. Y se hace también, maestra, un boom, sí, y era algo importantísimo, tanto que se vendían en las farmacias, y de casa en usted en las casa, farmacias, también en las tiendas de barrotes iba uno y compraba pues a muchos de estos productos, excepto el Avon y el Ken. Doctor, usted que es una persona tan culta, he escuchado mucho en televisión y en las redes sociales que dicen fuertísimo, y no está correcto. Díganos cuál es lo correcto. No es fuertísimo, es fortísimo. Fortísimo. Es el superlativo. Es el superlativo porque viene del latín fortis. Escuché también en la red, en la televisión, en un programa español, que decían cónyuge. Es cónyuge. Es cónyuge porque no Cónyuge, lleva cónyuge, nuestro cónyuge. No, con su mismo yugo, eso significa. Sí, con el mismo yugo, o sea, porque si es su cónyuge, es que está casado, o sea, está unido con el mismo yugo. Y era un programa español y me llamó la atención porque lo dijeron como unas 7 veces. ¿En España? En España. Cónyuge. Están diciendo cónyuge en un programa español. Perdón, cónyuge, en vez de Sí, cónyuge. en vez de Se me hace cónyuge. raro porque ahí está la Real Academia Española, Se entonces supone. lo correcto Bueno, pero es en todos lados se cuecen cónyuge. habas. En Cónyuge, todos no lados, cónyuge. ¿verdad?
Por eso disculpe por el lapsus, pero lo correcto es cónyuge. Pues, Cónyuge sin la U, no tiene U. No tiene U. Y otra es la última, porque ya nos están diciendo que el tiempo se nos acabó, es financia en presente. El banco le financia, no financia, porque financia. He oído mucho eso de financia. Es el copretérito del indicativo en español. Inclusive no se dice, no es correcto decir licua, es licua. Sí, Ajá. es que el presente de los verbos irregulares es diferente, ¿no? Por ejemplo, el verbo satisfacer para decir, no sé si ya me llené, pero los niños pues así lo dicen, ya me satisfice. Es como el verbo hacer, y como es un verbo irregular, pues ya me satisfice. Hay que hacer un programa de eso. Oye, estoy satisfecho. Ya saben que aquí se llama Aprendamos de Todo y nos metemos en todo. Estamos muy metiches. Somos muy metiches, no se crean. Tratamos de dejar enseñanza, reflexión. Muchísimas gracias, doctor. El tiempo se nos acabó por tanta enseñanza. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Soy Blanca Lilia García. Les deseo que pasen una semana extraordinaria. Saludos a Guanajuato. Hasta luego. Que nos están viendo. Saludos.